Quiero presentarte la segunda lección de este curso de transistores basado en el curso de Radio Maimó que estamos haciendo. Y quiero agradecer el interés que ha demostrado la gente, vosotros, los que de alguna forma veis estos vídeos, en este curso. Un curso teórico que siempre es más duro, pero veo que ha tenido una aceptación muy buena y unos comentarios muy buenos. Y hablando de comentarios, voy a entrar en que yo dije, y efectivamente y así nos dieron las medidas, que el diodo de germanio que yo estaba probando en inverso había una conducción de corriente de microamperios, pero lo había. Y en aquel momento dejé en el aire si eso podía ser debido a algún comportamiento propio de un diodo de germanio o si eso podía ser debido al envejecimiento propio de los diodos. Ya os dije que son diodos que los tengo hace muchísimo tiempo. Bueno, pues ha habido dos comentarios que quisiera de alguna forma comentarlos. Uno es, Michel Ángel ha dicho, ¿por qué no lo pruebas en el aparato de los chinos? Y efectivamente, eso vamos a hacer, probarlo en el aparato de los chinos. Probado en el aparato de los chinos, efectivamente me da como un diodo con una, digamos, una tensión umbral, digamos, de 0,48, un poquito alta, pero ahí está, 0,48, y está funcionando pues como un diodo y en ningún momento dice que esto sea normal o que no sea un dispositivo que no. Hay otro comentario de Reinaldo Coelho en el cual me dice, bueno, eso es normal. Además lo dice Mimalhalkias, un libro de electrónica clásico, en tal página, la 159 parece. Como tenía el Milman, lo que hice fue sacarle las fotografías que tú puedes ver. En el lado superior izquierdo es el comportamiento general de un diodo y ya en la parte inferior derecha, ahí podemos ver una cosa que sí que de alguna forma lo demuestra y lo dice. Y podrás ver que hay dos gráficas. Una, que es la del silicio, que es más la de la derecha, y en la cual la corriente que existe en inverso es de microamperios. Por eso, evidentemente, muy décimas de microamperio. Por lo tanto, cuando yo probé con el de silicio, allá no había corriente. Y en cambio, el de la izquierda, de esa misma fotografía, nos demuestra las gráficas para el germanio. Y efectivamente ya para el germanio existe una corriente inversa más significativa, también del orden de microamperios, que además influye mucho con la temperatura. A más temperatura, digamos, hay más corriente inversa. Sí que es cierto que los valores ahí representados en esa fotografía son bastante más inferiores que los que yo tomé en el diodo en el ejercicio que nosotros hicimos. Muchas gracias por estos comentarios que hicieron estos compañeros, estas personas que de alguna forma me siguen y que yo agradezco a ellos y a todos los que me seguís un montón. Bien, y ahora lo que voy a hacer es precisamente la prueba que hace Mimalhalkias, esa curva teórica que él pone. Yo lo que he puesto es el diodo, veo que la corriente que hay en microamperios pues es baja, pero sí que es verdad que en el momento que le acerco el soldador, verás cómo esa corriente inversa, esa corriente empieza a subir. Se manifiesta lo que decía Mimalhalkias, que la corriente inversa aumenta, digamos, con la temperatura, y en este caso la demostración es clara y palpable. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es coger uno de los múltiples transistores PNP antiguos que yo tengo de germanio y lo voy a poner con el aparato de los chinos para ver lo que me indica. Son transistores sin usar, transistores almacenados ahí durante mucho tiempo. Ves que indica que es un transistor PNP con una beta de 99. Bueno, hoy entramos ya en la segunda lección, hablaremos ya del transistor, pero antes de ello quisiera que, como siempre, mandarte unos links que considero muy buenos. Mira, el primero que he puesto ahí, Invento del transistor, me lo mandó Michel Ángel y verdaderamente es un gran vídeo. Son 55 minutos, pero engancha, de verdad, si tienes un tiempo para dedicar, un poquito de ocio, visualízalo, merece la pena. Luego lo otro ya son pues técnicos, vídeos técnicos, está el de Jorge Díaz Moreno, que sigue siendo muy bueno, y luego de unas universidades que están muy bien. Todo esto te lo digo porque no creas que es fácil
el explicar el transistor, ni mucho menos. No está tan claro como una lámpara, que es muy claro el verlo, esa amplificación, metiendo un voltaje en grilla que me regula los electrones que van a placa y amplifico, digamos, esa corriente eléctrica sacada por placa. No es tan fácil verlo en transistores, pero vamos a ver qué dice Maimó, qué puedo decir yo y a ver qué idea sacamos al final. Recordarás que terminamos con Maimó con una idea muy descriptiva, una idea de qué puede servir el transistor, que él lo que hizo fue meter en el circuito base emisor un micrófono y en base colector un altavoz, es decir, verlo como un amplificador, que por supuesto es lo que estaban buscando los ingenieros del laboratorio Bell cuando inventaron el transistor. Querían obtener un elemento que amplificase igual que el triodo, pero que fuese más pequeño, consumiese menos, se calentase menos, y todo eso se consigue con el transistor. Entonces Maimó ya quita lo que era ese micrófono, en vez de poner el micrófono ha puesto una resistencia R1 y ha quitado ya el altavoz y ha puesto una resistencia R2. Y a él lo que quiere ver ahora qué pasa con las corrientes, o sea, que quiere entrar un poquito más en física, quiere entrar en una cosa menos conceptual, quiere entrar en una cosa más concreta. Y eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver esa unión primera que hay, esa unión PN de lo que es ese diodo base emisor. Y este es el circuito hecho ya implementado con los elementos físicos. El transistor es un transistor de germanio. Puedes ver que hay dos resistencias, una resistencia es un potenciómetro de deslizamiento y el otro es normal, el de giro, que ese es el de deslizamiento que estás viendo ahí, es de base y el de giro, digamos, es el de carga de colector. Lo que estás viendo es lo que él llama esa corriente de base emisor, es decir, el circuito de colector lo tengo abierto. Le estoy alimentando lo que es la tensión que va al base emisor con una tensión de 1,41 y la corriente que me está circulando debe ser del orden de unos 300 microamperios. De esa corriente, por supuesto, depende del valor de la resistencia deslizante esa que tengo ahí. Mira, ya no es lo mismo, pero lo único que he hecho es meter un voltímetro para poder ver la caída de tensión que tengo en base emisor. Ahora estoy teniendo una caída de tensión de 0, pues incluso ahora muy fuerte, porque lo que he hecho será o subir mucho la tensión o bajar la resistencia esa de deslizamiento. Si ya lo meto en unos valores del rango, pues eso de los microamperios, pues estoy observando que en este momento, por ejemplo, no está conduciendo. ¿Por qué? Porque tendré una tensión de entrada muy baja. Una tensión muy baja, como puede ser a lo mejor 0,41, que está ahí, más la resistencia de carga que tiene. Es decir, no estoy venciendo todavía el umbral ese de tensión que necesito. Y luego ya cuando subo a tensiones del orden de 1 voltio, ya entonces sí he vencido esa barrera de potencial de 0,3 y ya la caída que verdaderamente tengo es pues eso, 0,3 aproximadamente. ¿Ves? Ahora me parece que tenía 1,6 de entrada, está conduciendo, tengo del orden, pues no sé, de unos 300 microamperios y una caída de 0,33 en base emisor. Mira, ahora he sofisticado un poco más el circuito que presenta Maimó. Bueno, la sofisticación es sencillamente haber metido un miliamperímetro que lo he metido en emisor. Es decir, yo ahora tengo un aparato de medida, un miliamperímetro en corriente de base, que es el M1. Tengo otro miliamperímetro metido en corriente de colector, que es el M2. Y un tercero, que este es Maimó que no lo tiene, metido en corriente de emisor, que es el M3. Como puedes ver, ahí he representado como resistencias variables, tanto la resistencia variable de base, la que en mi caso es un potenciómetro deslizante, como la de carga, la de colector, que es un potenciómetro de giro. Ahora las pruebas que voy a hacer es con un transistor de silicio y vas a ver cómo, y estoy haciendo lo mismo, solamente polarizando el circuito base emisor. De tal forma que yo veo que la intensidad de base es la que ahí tengo representada, del orden, como siempre hemos dicho, de cientos de microamperios, y ahora estoy cambiando y deslizando el potenciómetro para ver cómo, en función de ese potenciómetro de base, me varía la resistencia de base y, lógicamente, me varía la intensidad del emisor, porque en este caso es la unión base-emisor, no tengo nada más y si los aparatos fuesen totalmente precisos, esa intensidad de emisor y esa intensidad de base tendría que ser la misma. Vemos que es casi igual. Y ahora vemos ahí la caída que hay en base emisor, que ya es una caída de 0,63 porque lo que he puesto ahora es un transistor de silicio.
En el momento determinado, cuando disminuye la intensidad, es porque estoy aumentando la resistencia de base. Y viceversa. Cuando aumenta la intensidad es porque estoy disminuyendo la resistencia de base. Y ahí lo único que quiero dejar palpable es que la intensidad de base y la intensidad de emisor es la misma. Y vuelvo a insistir, tengo abierto el circuito de colector, o sea, solamente estoy trabajando con base emisor, es decir, como un diodo polarizado en directo, nada más. Mira el montaje que vamos a hacer ahora. Como puedes ver, la única diferencia respecto al anterior es que yo ahora abro el circuito de base, es decir, el interruptor 1 lo tengo abierto, luego no hay corriente que pase de base a emisor, y voy a cerrar el interruptor 2 de tal forma que cierro el circuito que constituye colector base. Podremos ver que al no haber corriente de base, tampoco hay corriente directa, digamos, en colector. Lo que sí me dice Meimo y me previene es que podría haber lo que es la corriente inversa por estar polarizado en inverso la unión colector-base, que le llama corriente de escape. Bueno, sería la corriente inversa de esa unión PN que tengo yo ahí. ¿Por qué no circula por colector? Porque precisamente esa unión, ese diodo, lo estoy polarizando yo en inverso. Y ya digo, excepto esa corriente inversa que sería muy pequeña y en el silicio despreciable, bueno, muy difícil de apreciar, diríamos, con la instrumentación que yo manejo, veremos que no circula corriente cuando estoy con ese circuito. Ahora tengo abierto lo que es el circuito de base, por lo tanto no tengo corriente. Y ahora le voy a poner la carga, es decir, voy a poner y voy a establecer el circuito colector base. Aquí se resiste un poco meter el pin, esos pines me los hago yo y hay veces que, bueno, pues el agujerito presenta mucha presión y no es fácil introducirlo. Ya lo he introducido, o sea, ya tengo ahora polarizado lo que es la unión base-colector. Pero puedes ver que la intensidad de colector, ahora me voy al orden de microamperios, no se mueve absolutamente nada, a pesar de que yo le estoy metiendo 1,15 voltios entre colector y base. Ahora lo estoy subiendo, le pondré hasta unos 8 voltios, incluso 9, para ver si circula corriente en esa unión colector-base. Y ves que no circula, y no circula porque está polarizado en inverso. Y aunque viese esa corriente inversa, pues tampoco la vería porque mi instrumentación, ya digo, no es suficientemente precisa. ¿Ves cómo en este momento todos los amperímetros están en cero? Mira ahora lo que hace Meimo. Coge el interruptor ISO1 y lo cierra. Es decir, ya he polarizado en directo la unión base-emisor y me estará circulando una corriente de base. Y mantengo cerrado, por supuesto, el circuito colector base. Y entonces lo que nos va a acontecer es que voy a tener una corriente por lo que es, digamos, ese circuito. Este circuito de colector base va a circular una corriente. Meimo me indica que así como la corriente que tengo en intensidad de base es del orden de microamperios, la intensidad en el colector es del orden de miliamperios. Bueno, cuidado. Ten en cuenta cuál es el montaje y cómo tengo yo ahí las pilas, las alimentaciones. Ten en cuenta que yo estoy uniendo las alimentaciones en lo que es la base. Las dos alimentaciones quedan unidas ahí, en la base. Entonces, no creas tú que es tan claro eso que amplifica, digamos, de microamperios a miliamperios. Depende bastante de muchas condiciones y no es el montaje, digamos, habitual. Luego veremos cómo se trabaja verdaderamente para conseguir la amplificación. Aquí lo que yo diría, y me quedaría casi más satisfecho diciendo que cuando yo tengo una corriente de base, soy capaz de poner una corriente en colector. Es decir, soy capaz de controlar la corriente, por lo menos el pasa, no pasa, desde la intensidad de base. Mira, ahora lo que le he puesto es una resistencia de carga, vamos, sencillamente he puesto el potenciómetro en 200K. Y puedes ver que, lógicamente, la intensidad de emisor es aproximadamente la intensidad de base, cuidado a eso, es aproximadamente la intensidad de base, fíjate, y en cambio la intensidad de colector es muy baja. Con eso quiero decirte que lo que él dice y lo da de forma genérica,
de que, digamos, corrientes bajas en base, en este montaje que hablo, da corrientes de miliamperios en colector, depende bastante de las condiciones que estemos trabajando. Lo que sí es verdad es que cuando yo tengo corriente de base o cuando yo cierro ese circuito de base, habrá una corriente de colector. Bueno, y Maimó concluye en 3 puntos, que son, digamos, uno solo, que dice que la corriente que circula para el colector siguen fielmente las variaciones de la intensidad de base. Bueno, eso es si el transistor está en región activa, bueno, tiene sus muchos condicionantes, pero bueno. Entonces, bajo eso, dice, si nosotros le metemos una corriente alterna, tendremos una amplificación de la corriente que hay en colector. Y efectivamente, lo que se estaba buscando era tener un elemento capaz de amplificar. Y eso es lo que, como tenían en el triodo, y eso es lo que el transistor hace. Bueno, aquí hemos visto resultados prácticos, hemos visto lo que dice Maimó, pero ahora quiero ver yo un poco cómo es la física del semiconductor, digamos, lo que puede ser más difícil de entender y que yo voy a intentar dar lo que considero es el más exacto bajo mi punto de vista. Mira esta foto, este dibujo, que es muy gráfico. Aquí dice, vamos a ver, si nosotros sabemos que son como dos diodos unidos por lo que es, digamos, el elemento la base. Si nosotros ese elemento común, ese elemento, llámalo base, lo hacemos muy grande, pues el comportamiento no iba a haber un comportamiento mutuo. No podía haber transferencia, por ejemplo, de colector a emisor. Podría haber quizá entre emisor y base, pero no porque ese gran espacio físico que yo he dejado entre colector y emisor me impediría probablemente un movimiento adecuado de las cargas. Ahora la base ya la he hecho más pequeña, es decir, tengo el colector y el emisor a mucha menos distancia y ahí está representado las barreras de potencial que se me forman. Vemos que ese es un transistor PNP y la barrera de potencial que se me forma a la izquierda es, digamos, un negativo y un positivo, como en una unión lógicamente PN. Digamos, a la derecha, digamos, tengo positivo y negativo. Bien, esos son, ya lo hemos estudiado, ¿no? Es la barrera de potencial que tiene que superar para pasar de una zona a otra. Si nosotros nos fijamos en el lado izquierdo, en la unión PN, tenemos claro que hay, igual que lo hemos visto además y demostrado, que ahí hay una circulación de electrones. O sea, ahí hay un movimiento, ahí no hay problema. Pero a mí lo que me interesa es que esa circulación de electrones tenga la capacidad de modular, tenga la capacidad de ser el control de la corriente también de colector. Y eso es lo que me interesa. A mí, el que más me gusta de todas las explicaciones que he visto es la que dan y está expresada en el libro Electrónica Básica de Gómez de Tejada. Es intuitivo y yo creo que está francamente bien. Yo voy a quedarme con el transistor NPN. Yo lo veo mejor un NPN que en un PNP. Comportamiento con el PNP, digamos, sería quizá sustituir electrones por huecos, pero yo lo veo mucho mejor con una realidad que son los electrones. Porque además hay una cosa, y luego veremos, hay otro profesor argentino que incluso indica que por los conductores que van de la pila pues en este caso a los electrodos, a emisor y base, que están circulando huecos. Yo eso no lo veo. Yo ahí sí que no veo más que movimiento de electrones. Yo el movimiento de los huecos lo asocio a cuando los electrones se están moviendo dentro de los huecos. Ese movimiento, digamos, lo que hace es como si hubiese un movimiento de huecos, aunque ellos pueden estar fijos. Pero si lo miras desde arriba es como si se estuviesen moviendo. Pero que sobre un cable físico se estén moviendo huecos, no lo veo. Lo que ahora estamos viendo y está representado en la parte superior, tenemos un transistor NPN y podemos ver cómo en la zona N, en este caso nos fijamos en el emisor, podemos ver iones positivos, que son los circulitos con un más dentro, y electrones, que es el menos que hay. En la zona P lo que podemos ver huecos, que son puntos negros, e iones negativos, que son circulitos con un negativo dentro. Esos forman esa barrera de potencial, digamos poniendo iones positivos a izquierda y iones negativos a derecha.
Y luego ya me fijo en la unión PN y todo igual, ¿no? Pero ya en el lado del colector. Si miro en la parte inferior, en esa parte inferior puedo ver cómo se ha representado. ¿Qué pasa si a lo de arriba yo ya le meto una polarización directa en la unión emisor-base y una inversa en la unión base-colector? Vemos cómo la directa de base-emisor lo que produce es hacer más pequeño, hacer más estrecho esa barrera de potencial que yo tenía. Y en cambio la polarización inversa entre base y colector lo que es hacerlo más grande. ¿Qué estoy viendo ahí? Bueno, pues que sencillamente voy a tener muchas posibilidades de vencer esa barrera de potencial que hay entre base y emisor. Y ahí figura escrito, sacado del libro, lo que yo te acabo de decir. Es decir, que esa batería base-emisor reduce esa barrera de potencial por estar polarizado en directo. Y esa batería, le llama VCC, que polariza en inverso a colector base, lo que hace es aumentar esa barrera de potencial. Por tanto, habrá baja resistencia entre emisor y base y alta resistencia entre base y colector. Aquí lo que ha representado es, digamos, en línea continua, es el flujo de electrones que va saliendo de la pila, es lo que llama I sub E, entra en lo que es el emisor y después sale por intensidad de base. Pero además ha tenido, digamos, el detalle de reflejar que los enlaces que se me rompen en la zona P dejan huecos, digamos que hay esa circulación de huecos. Pero él insiste, el autor, en este caso Gómez de Tejada, en lo que yo decía antes, que en la parte exterior siempre vemos electrones. Y ahora quedaría la parte más difícil, cómo funcionan, digamos, las tres secciones, emisor, base y colector. El emisor base se entiende muy bien, entre otras cosas porque la unión PN la dominamos bien y es todo muy clarito. Pero luego pensar cómo esos electrones que ahora en este momento están en la zona P, que están en la base, son capaces, por supuesto, de pasar a lo que es el colector, eso ya es un poco más complicado. E incluso, ¿por qué hay una proporcionalidad cuando este transistor trabaja en activa entre lo que es la intensidad de base y esa intensidad de colector? Yo solamente de forma bruta os diría que tenemos tantos electrones en este momento en la zona P que tenemos la capacidad de alguna forma de ser atraídos por el positivo que está polarizando el colector. Y de esa forma nos está fluyendo una corriente muy importante, tan importante como que la intensidad de emisor es igual a la de colector más la de la base. Eso significa, como la base es pequeño, que es casi igual que la del emisor. Digamos, gracias a esa abundancia de electrones que tengo yo en la zona de base. Bien, ya he dicho que lo más difícil es precisamente hablar o demostrar o intuir cómo funciona esa unión colector-base. Fíjate que el profesor Molina, digamos, de Argentina, según veo en el link, él incluso se atreve a poner que verás que en el conductor que entra a la base, él pone huecos, como si ahí estuviesen moviéndose huecos. Ya digo que yo no lo creo que se muevan huecos. Pueden mover electrones, pero no creo que los huecos. Eso simplemente es una curiosidad que le he apuntado ahí. Bien, ¿y cómo consigo yo todo eso que he hablado del transistor NPN? O sea, mi teoría es que la unión PN es muy sencilla. Esa unión PN favorece precisamente tener muchos electrones en la base y que esos electrones, esa cantidad de electrones que tengo en base, al final tienen la capacidad de llegar a colector. Pues eso se hace con el proceso de fabricación y con las geometrías y y los dopajes adecuados. Y lo único que me gustaría que tengas como idea general es que el emisor es el que más se dopa. La base es la más estrecha, precisamente para que pase sin dificultad todos los flujos de electrones. Y el N es el más grande, que es el colector. Me quedo solamente en eso en cuanto a cómo ese fenómeno de alguna forma se produce a costa de estas características geométricas y físicas. Bien, Maimó también lo dice y lo expresa. Fíjate que en esos dibujos que está representando emisor, colector y base, el colector lo hace como el más grande, la base la hace más estrecha, la podría hacer también un poquito más estrecha, y el emisor lo hace un poquito más pequeño. No habla de que tenga más dopaje o menos dopaje. Y ahí, en la parte de la derecha que puedes ver,
habla un poco el funcionamiento, pero en este caso es de un transistor PNP, y yo te digo que no merece la pena, digamos, leerlo. Yo creo que quiere darle demasiado rigor y al final, vamos, en mi modo de entender, es mejor quedarte en el punto que yo me he quedado. Hay un comentario de Coelho precisamente en el cual me indica: y no harás el paralelismo transistor lámpara triodo. Pues sí, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque primero el objetivo del transistor era el mismo que tenía el tríodo, era conseguir un elemento de amplificación muy necesario para las operadoras de telecomunicaciones, pues para poner amplificadores intermedios que fuesen capaces de regenerar o amplificar las señales que se iban degradando por el efecto de la propia resistencia de los cables de telecomunicaciones. Entonces la Bell era su objetivo final, vamos, iban a muerte hacia ello, ¿no? Entonces vemos que tiene una parte común, que es precisamente el amplificar. Y luego, si vemos en los electrodos, también vemos que tienen partes comunes. ¿Cuáles esas partes comunes? Bueno, el emisor, podemos pensar que emite, pues como emite un cátodo. Aquí hay un elemento de regulación, que es la base, bien que en las lámparas, digamos, la regulación sea a través de voltaje de grilla, ¿vale? Y en el transistor sea a través de la corriente de base, pero tenemos un elemento regulador que en un caso es la base y en otro lado es la rejilla, aunque ambos, digamos, en su elemento de regulación en la rejilla con lo que es la diferencia de tensión se ve perfectamente, en el transistor con lo que es la corriente que atraviesa la base no se ve tan fácilmente. Y al final un elemento recolector que además, es decir, coge modulado todo, mucho de lo que le está dando el emisor. ¿Vale? Entonces, ese modulado en el transistor, vuelve a insistir, lo hace la base y en el otro lo hace la rejilla. Ese elemento que yo he llamado recolector, en el caso del transistor es el colector y en el caso de la lámpara triodo es la placa o ánodo. Y ahora, siguiendo a Maimon, lo único que quiero ver son las estructuras que podemos poner con los transistores. Esto está en todos los libros. ¿Qué significa emisor común? Pues que el emisor es común tanto a la entrada como a la salida. Muchos amplificadores de baja frecuencia están hechos en emisor común. Otro montaje en base común. En base común hay etapas de alta frecuencia de transistores que lo utilizan. Recordarás que cuando yo arreglé al Inter, aquel famoso Inter que tenía el diodo detector, lo tenía en corto, recordarás que al último transistor, es decir, al que estaba anterior al diodo, le entraba la señal desde una frecuencia intermedia por emisor y este transistor lo sacaba por colector, lo llevaba a otra frecuencia intermedia y de esa ya iba al detector. O sea, ahí teníamos un montaje en base común. Último, el colector común, que lo que tiene es entrada por base y salida por emisor. Esto sí que tiene un paralelismo también en las lámparas, es lo que llaman seguidor catódico. Y recordarás que cuando yo hice el clónico de aquel Retes, que era un generador de radiofrecuencia para FM, que incluso tenía bobulador, pues bien, la salida de ese generador de FM la tenía a través precisamente de un seguidor catódico. En lámparas estos montajes se llaman seguidor catódico y en transistores se llaman un seguidor de emisor. Por último, y para reafirmar ideas, lo que quiero hacer es el montaje que estás viendo, que tú ya lo conoces, ya con unos valores muy concretos de esas resistencias variables. Estamos hablando de una resistencia de base de unos 2121 ohmios y una resistencia de colector de unos 20 K. Vamos a ver qué medidas obtengo. Voltaje base emisor 1,41, colector base 2, intensidad de base 140, intensidad de colector 120 y intensidad de emisor 280. A 4,16 la intensidad de base 70 microamperios, la intensidad de colector 200 y la intensidad de emisor 290.
6 voltios. Intensidad de base muy pequeña. Intensidad de colector intensidad de emisor son 310 microamperios. La intensidad de colector 280 y la intensidad de base muy pequeña. 8 voltios. Intensidad de base muy pequeña. La intensidad de colector ronda los 285 miliamperios y la intensidad de emisor rondan los 315. Por último, se me ocurrió y dije, ¿qué pasaría si yo le meto 0 voltios de ese voltaje inverso de la unión base-colector? Y es lo que he hecho, ponerle 0 voltios. 0 voltios en la fuente de alimentación apagándola e incluso haciendo un corto en los extremos, digamos, de las bornas. No vaya a ser que a lo mejor la fuente de alimentación mantuviese todavía cierta tensión por ahí por dentro, ¿no? Y que no saliese. No, también lo hice con un corto. Y los resultados los puedes estar viendo ahí, pero te los voy a leer. O sea, con 0 voltios en ese voltaje, esas pilas de polarización inversa, tengo una intensidad de base de 270, una intensidad de colector de unos 32, siempre hablamos en microamperios, y una intensidad de emisor de 300 microamperios. Es decir, que a pesar de no tener esa polarización inversa que siempre hablamos, nosotros tenemos una intensidad de colector, en este caso de 32 microamperios. La verdad es que me parece un poco chocante, ¿no? Que siempre, digamos, para tener la intensidad de colector, para que aquello vaya, tenemos que vencer barreras de potencial, tenemos que poner polarizaciones y demás. No, en este caso he puesto con 0 voltios, puestos en lo que es, en este caso, la tensión inversa, esa que se pone en unión base-colector, colector tiene una corriente de 32 microamperios. Mira, ese es el montaje. Lo que pasa es que ahora he cambiado de transistor. Digamos, para la explicación que te voy a dar, he puesto un NPN. Yo me muevo mejor con NPN que con PNP, aunque las medidas las he hecho con PNP. El resultado con NPN hubiera sido el mismo. Así lo considero yo. Vamos a ver. Entonces, verás que lo que es ahora la polarización base-emisor, lo que he puesto es una pila, vamos, el generador este de 1,41 con negativo al emisor, porque ten en cuenta que tengo que polarizar en directo esa unión. Bien, pues salimos, si quieres nos centramos en esa pila de 1,41, salimos por el lado izquierdo, por el lado negativo, subimos al emisor, en el emisor he representado lo que puede ser esa unión emisor base con esa resistencia que está dentro del círculo, eso es el transistor del círculo, y después ya me sale, digamos, la base, y de la base le he puesto la resistencia de 2121. Bien, luego si hubiera seguido del emisor, o sea, de la base hacia la derecha, encontraría el colector, le he representado con esa resistencia y cargando al colector lo que le he puesto es los 20K. Y después está el corto, este famoso que he dicho que quitaba la fuente de alimentación, o sea, que lo ponía ahí los cables unidos o, que es lo mismo, a poner la fuente de alimentación a 0 voltios. Podrás ver que la resistencia que presenta, digamos, la resistencia dentro del semiconductor, la resistencia esta, digamos, de esa unión que hay entre base y colector, aquí es muy baja, porque si aplicamos, bueno, viendo cuáles son las corrientes que se van por la intensidad de base y por la que se va por la intensidad de colector, pues más o menos es la proporción que tengo en las resistencias. En un lado tengo 2121 y en el otro lado tengo 20K, estamos hablando de un orden de 10. Y efectivamente las corrientes están en un orden de 10. Eso significa que en este momento esa unión que es la unión base-colector, deja pasar muy bien la corriente, ¿vale? O sea, eso es una cosa que yo creo que
que a veces es complicado decir cómo y ahora entraríamos un poco en la física del semiconductor, cómo esos electrones que de alguna forma estaban en el entorno de la base, han sido capaces de atravesar sin apenas resistencia y llegar nuevamente, en este caso, otra vez, pues a lo que es la pila de alimentación de la base. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque son capaces de la barrera de potencial que se establece entre lo que es base y colector es muy pequeña. Ten en cuenta que no estoy polarizando con nada. Cuando polarizo en inverso, sí hago mayor esa barrera, pero aquí no. Entonces, al no hacer eso, una barrera muy pequeña, hay electrones que son capaces, por supuesto, de atravesar el colector y llegar nuevamente a lo que es, en este caso, la pila de la base, que es la que la da chicha, que es la que da todas las intensidades que nosotros estamos viendo. Y alguien puede decir, ¿y cómo soy capaz yo de tener más intensidad de colector, intensidad de valor más alto? Es muy sencillo, porque a pesar de yo ahora ponerlo y polarizarlo en inverso, esa unión colector-base, es cierto que la barrera de potencial se me hace más grande, pero también es cierto que tengo un elemento ahí, que es esa pila, que lo que está dando, digamos que está metida entre base y colector y me favorece la circulación y me favorece que yo tenga más intensidad de colector. Entonces, viendo estos resultados, yo lo que puedo ver o lo que puedo decir es que lo que dice Maimó, de eso que en la intensidad de colector es mucho más grande que la intensidad de base, se cumple en algunas condiciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de que la pila esa que pongo de polarización inversa de 4 voltios, en ese caso sí parece que tengo una intensidad de base pues de 50 microamperios y tengo una intensidad de colector de 210. O también incluso en el caso de 6 voltios, tengo 10 microamperios y en base y tengo 280 en colector, de intensidad de colector, e incluso más todavía cuando tengo 8 voltios, la intensidad de base es casi despreciable y tengo 285. O sea, sí que es verdad que me amplifica, no tantas veces porque él hablaba del orden de microamperios que pasaba a miliamperios, pero con esta estructura, con la que yo he hecho pruebas, con la que Maimó decía, pues yo obtengo estos resultados. Lo que sí puedo ver que hay unas zonas, en este caso, pues cuando esa intención inversa está comprendida entre 4 y 8 voltios, que hay, pues eso, no una proporcionalidad muy directa, pero sí hay una amplificación, es decir, veo que en el caso de 4 voltios estoy amplificando la corriente colector como 4 veces. En el caso de 10, la de 6 voltios estoy amplificando como 28 veces y en el caso de 8 pues estoy amplificando bastante más. A lo mejor llegaba hasta 50 veces lo que es la intensidad de base. De esto yo ya voy a terminar. O sea, creo y bueno, nos hemos podido hacer una idea de cómo trabaja y cómo continuaremos luego haciendo realidades físicas, ya entrando menos en lo que es la estructura propia del transistor, creo que con todo lo que aquí hemos dado nos podemos hacer una idea breve de cómo la intensidad de base es capaz de alguna forma de modular lo que puede ser la intensidad de colector. Y hemos visto y hemos hecho pues medidas que nos lo han corroborado, medidas un poco a veces sorpresivas, como puede ser cuando tengo el voltaje de colector base a cero y que tengo intensidad de colector, pero que al final hemos demostrado que son, digamos, correctas. Y nada más, siento que el vídeo ha salido muy largo, pero muchas gracias por tu atención y paciencia.